Hola Ángel, ¿estás ahí? Oli. No te escucho. Hola, Ángel. Erika, ¿cómo está ahí? Provecho. Bien. A ver, pone tu video. Ahí debería verme. Buenos días, ¿me escuchan? Hola Erika, sí, por lo menos yo te escucho. Dale. Gracias. Como buen lunes, parece que estamos calladitos, como buen lunes parece. Sí, estuvo bueno el fin de... Sí, buenos días, yo también escucho. Hola Magda, buen día. Hola, buen día, Magda. Sí, sería bueno ver si me escuchan bien todos. Mauricio, Nicolás, Olivier, Oscar. Perdón si no pronuncio bien sus nombres. Escuchamos Elías, bien, un poquito Ricky. bajo, pero bien. Sí, se escucha bien. Se escucha perfecto. Bueno, chiquillos, hoy día nos va a disminuir el tamaño de la clase en el sentido de la cantidad de alumnos, porque, bueno, al no ser obligatorios más que para los que están postulando como guía general, entonces, evidentemente, son como 20 más o menos, para que sepan los que están en esa categoría. Muchos de los cuales son extranjeros, ¿no es cierto? Y les informamos que no podían postular como guía local porque la norma no lo permite. Y también tenemos algunas personas que no son de San Pedro, sino que son también de los que estaban de Calama, de, qué sé yo, de María Elena, en fin, son las personas que están también para guía general. Vamos a ver si han llegado más, aquí vienen más. Erika, Dígame. al certificar como guía general, guía de la región de Antofagasta, esto nos permite, en caso de que tengamos el sello Q, ir a la ciudad de Antofagasta, por ejemplo, y guiar ahí, sin Por que supuesto. ser naturo, que nadie nos diga nada. Exactamente. Ahora, lo que pasa es que en rigor la certificación no es algo que te autoriza o te prohíbe, ¿ah? Va a depender un poquito también de las normativas o qué sé yo de cada municipio. Como veíamos el otro día, por ejemplo, en Pucón, hay una obligatoriedad de los guías respecto de tener ciertas cosas como posiblemente una certificación, pero el sello Q en general, que es esta certificación, nunca es una cosa obligatoria. Se puede exigir si es que alguien decide exigirlo. Es decir, por ejemplo, una agencia a lo mejor puede decidir que en realidad solo va a trabajar con guías certificados, cosa que efectivamente pasa a veces, y por lo tanto exige que los guías estén certificados. Pero en este caso, lo que es así más bien municipios o cosas legales, no es que sea una obligación y no es que tampoco te permita o no te permita, pero sí, por supuesto, te abre más puertas. Si tú dices, bueno, estoy certificado como guía de toda la región, entonces tengo como con más propiedad, puedo trabajar en cualquier parte de la región de Antofagasta. Ok, entiendo. Y quizás más adelante, si el municipio así lo desea, sí podría ser, por ejemplo, una ley local que diga que para guiar en San Pedro los guías tienen que tener sello Q. ¿Eso podría llegar a ser? ¿Sería Podría llegar a válido? pasar,
Podría llegar a pasar que ellos pidiesen una certificación. ¿Eso qué significa? O que pusiesen eso como uno de los requisitos. Como por ejemplo en este caso, ¿se recuerdan el registro de Cernatur? Exige un nivel de formación para estar registrado. Y una de esas alternativas es algunas de las certificaciones como la Q o la de... no me acuerdo la otra, pero Ese, podría pasar que también el municipio en algún instante dijera, como requisito para trabajar en San Pedro, se requiere un nivel de formación, que hayan estudios de por medio o que haya alguna certificación de por medio. Entonces, en el fondo, sí podrían agregar la Q podría ser una de esas opciones. sería un gran avance. Chile Valora, eso, Paulita, gracias. Se me había ido el nombre. La certificación de Chile Valora, que es otra de las opciones que hay de certificar. En el fondo es como el guía demuestra, ¿no es cierto?, que finalmente tiene los conocimientos y todo para estar trabajando de guía. Ese es como el gran tema de las certificaciones. O sea, Que si de una alguna manera persona estudia... valida. Una pregunta, Erika, si una persona estudia en Chile en una universidad o en un instituto o en algo y le da un título que sea guía de turismo, con ese título ya sería posible trabajar de guía en San Pedro, por ejemplo. Exacto. Si es que el municipio pusiese eso como requisito. Te fijas que haya una formación. De hecho, lo tiene, pide un poquito, no tanto la formación, pero sí la experiencia. Pero para Vamos, Cernatur ese título es suficiente para inscribirse. para inscribirse, para registrarse, ojo que registro, certificación. Para registrarse en Cernatur, sí te piden esos requisitos de formación. Y tú puedes, hay algunas carreras que se pueden homologar para poder registrarse, que es lo que veíamos la otra vez. Estamos en la hora de partir ya y para que no quedemos con tiempo en contra después. Démosle, vamos. Démosle ya. Entonces, La Erika, pero lo importante es que, bueno, voy a tratar de dar la cámara, a ver si se puede, si puedo salir. Y si no, parece que no sé si me ven. ¿Alguien me ve o no? Por ahora no. no te Ya, vemos. estamos imposibilitados, chicos. Lamentablemente va a ser su profesor fantasma. Pero más que mi cara interesa lo que vamos a hablar hoy día, ¿ya? Y ustedes ven que ahí en la pantalla dice el título de nuestra experiencia hoy día, que espero que sea una experiencia de conocimiento, de aprendizaje para ustedes. En rigor creo que no les voy a enseñar mucho porque me imagino que ustedes ya saben todo esto de Antofagasta. Además es una temática muy larga que voy a tratar hoy día, por lo menos en la parte de historia, comprimir en 2 horas, en 4 horas, hasta las 2 que tenemos. Y el miércoles y jueves, me parece, terminamos cultura y patrimonio, ¿cierto? Con el cierre de acá de Antofagasta. Esto me ha obligado, la verdad, primera vez que hago un curso de este tipo y me obligó a una síntesis muy precisa porque es mucha materia, es mucho conocimiento. Entonces, en virtud de aquello, vamos a tratar de hacer una clase, como soy profe, interactiva. Les voy a mostrar muchos recursos bibliográficos, les voy a mandar después una carpeta con mucha bibliografía relacionada con el tema, científica, validada científicamente, porque evidentemente la fuente es algo fundamental, y como yo soy científico, soy profesor, entonces me obliga a que el estándar de la información de que yo les entregue a ustedes, ¿cierto?, esté hecho con rigor. Hay fuentes, vamos a tratarlo un poquito más adelante con las fuentes históricas, y donde entran estas fuentes virtuales también, ¿cierto? Porque en la web hay mucha información, lamentablemente cualquiera puede publicar lo que quiera, no existe un comité editorial, por lo tanto hay mucha basura y hay mucha desinformación. En cambio, la información de que yo les voy a entregar a ustedes está validada científicamente previamente. Por lo tanto, eso le otorga un estatus, ¿cierto?, de información fidedigna, y no como pasa normalmente en este tipo de empresas, como guiar gente, porque yo también me he desempeñado como guía ya durante los últimos 30 años en esta zona. Hay muchos mitos, a veces la gente dice lo que sea, hay mucha ignorancia también al respecto, y a veces por ganarse unas lucas o congraciarse con la gente uno dice cualquier cosa. Entonces eso habla de que la cosa no está bien, está mal regulada. Yo estaba escuchando lo que ustedes estaban diciendo al inicio de la conversación que tenían,
¿cierto? Ahí hay que regular el turismo en esta zona. Hay que fijar cánones, hay que fijar estándares bien claros, ¿ya? Porque no por el hecho de repente llegar y hablar otra lengua, uno ya es experto en la zona, sino que hay que tener una formación y en el caso de los que hablamos español, nos obliga, si vamos a guiar a personas, a entregar información fidedigna. Así que, dicho eso, entonces vamos a pasar por lo tanto, hoy día, además, vamos a desmitificar algunas cosas, como yo voy a partir desde la ciencia, desde la historia, desde la arqueología, desde la etnohistoria, que es la ciencia histórica que me permite observar fuentes directas desde la arqueología y contrastarlas con fuentes escritas como la historia, me permite, ¿cierto?, fijar una historia que normalmente esta región no se explica muy bien o si se explica es media mañosa, ¿ya? Partiremos entonces. Voy a dejar de compartir la pantalla y les voy a ver qué está pasando acá. Ya. A ver. Ahí tengo algunas. Aquí estamos. Perdón, chiquillos, si la tecnología a veces no me... Hemos estado con clases virtuales nosotros como en el liceo, digamos, y ha sido bien complejo esto de la tecnología. Así que denme un ratito. Les voy a compartir algo. Entonces... Vamos a compartir la pantalla. ¿Estamos compartiendo pantalla todavía o no? Si Todavía alguien no, me puede profe. decir ya, por favor. Está todo negro. No tienes nada compartido en este minuto, Ángel. Ya, vale, viste, que ahí parece que hay. Por eso que necesito la asesoría, parece, Erika, va a tener que estar conmigo. Y ahora ya se está compartiendo pantalla. Sí, ahora sí estás compartiendo. Estamos viendo tu Ya, computador y todas tus cosas personales. ya. Ahí está el guión. Ahí está el guión, ¿ah? De lo que vamos a ver. Listo, partamos con esto.
Ya. ¿Qué les pareció el video? Me dieron ganas de ir a la playa, profe. Emblemático. Ya. Raro. ¿Qué más? ¿Qué más les dicen? Por favor. Puerto y playa. Mucha curiosidad. Muy bien. Ángel. La música, ¿qué les pareció la música? Se veía la ruina de Huanchaca. La música Bien. intrigante. Bueno, yo lo que yo vi ahí es la ciudad de Antofagasta. Se veía parte de lo que es su geografía, lo que es la cordillera de la costa, la música, poco que ver con lo de acá. Una ciudad que está a la orilla de la playa, se veía el muelle, todo lo que es la plaza, todo lo que es la parte de aduanas, la parte ferroviaria, lo que es actualmente Antofagasta. Y lo que me llamó la atención es decir que decía, al empezar decía algo así como las fotos más bonitas, la geografía más bonita, algo así decía, ¿ya? No recuerdo, pero algo de lo más bonito. Entonces yo me decía, bueno, si yo soy turista y me gusta ir a la playa, sí lo encontraría bonito. Pero Antofagasta, está a orilla de la playa, un muelle, está a orilla, se veía también el casino. Se nota que es bien actual, digamos, la apreciación de la edición 4K que decía ahí. Eso es lo que yo podría decir, no sé. Gracias, Ángel. Muy Se ve la bien. historia, se ve la historia de lo que fue Antofagasta antes de que perteneciera a Chile, cuando era de Bolivia, con las ruinas de Huanchaca. O sea, parte Muy bien. del Las pasado. ruinas de Huanchaca son después, Paolita. ya era chileno. Ya era chileno. No, pero es que cuando se descargaba de Pulacayo, que estaba en Bolivia, eso era en el tiempo del principio, antes de que fuera, perteneciera a Bolivia. Bueno, ahí lo vamos a ver. La capital de la región se mostró. Ya, bueno, chiquillos, excelente todo lo que están diciendo. Esto era una motivación, ¿cierto? Para que ustedes fueran, lo que se dice en pedagogía, activar los conocimientos previos que ustedes tienen sobre el tema. Pero también el video, entendiendo todo lo que ustedes dijeron, y estoy de acuerdo con ello, pero también es un poco mentiroso el video porque muestra Antofagasta y muestra un problema que ocurre acá, que cuando dicen región de Antofagasta, todos se imaginan Antofagasta, pero Antofagasta no es Antofagasta. Antofagasta va más allá que eso. Entonces, por favor, ahora vean el siguiente video y después me responden algunas preguntitas, ¿ya? Va a hacer un contraste. Voy a compartir nuevamente, voy a partir que pase el video, voy a compartir la pantalla. Creo que estaba compartiéndose la pantalla, ¿o no? ¿Todavía? No todavía. No. Aún no. Todo en la región de Antofagasta ha crecido a nivel turístico, potenciando su borde costero, cierto, siendo el destino preferido de los europeos, la localidad de San Pedro de Atacama, que ya tiene su Póngalo de nuevo, capacidad profe. hotelera De nuevo, al de nuevo. 50% para el... Todos conocemos, obviamente. Ángel, si puedes devolverte, ponerlo al principio porque se está escuchando cortado. Entonces, para que cargue el video primero. Y el desierto, siendo el destino preferido de los europeos la localidad de San Pedro de Atacama, que ya tiene su capacidad hotelera al 50% para el mes de enero. Todos conocemos, ¿cierto? Obviamente el destino estrella aquí en la región de Antofagasta de San Pedro de Atacama. Ese mantiene más o menos el 70% de ocupación. La idea es aumentarlo en un 10%, lo mismo que para la costa antofagastina. Si bien el alojamiento promedio en San Pedro cuesta entre los 20 y 30 mil pesos por persona, existen hospedajes mucho más económicos. Ocurre en San Pedro de Atacama también, a pesar de la oferta amplia que hay de alojamiento.
Esta práctica también es habitual en la comuna de Antofagasta, donde existe una explosión inmobiliaria envidiable, desarrollada en los más de 400 kilómetros de borde costero, lujosos departamentos que en el mes de julio, para la realización de la Feria Minera Internacional Exponor, cobraban 200.000 pesos diarios de arriendo. Si bien los precios son mucho menores durante el verano, se espera un incremento de turistas del orden del 10% por la realización del Dakar, evento que podría incrementar el valor del arriendo de casas y departamentos porque la capacidad hotelera se verá reducida. Estamos viajando a la provincia de Salta, ¿ya? Salta, Tucumán y Jujuy, a hacer promoción, aprovechando un poco el Dakar, que va a estar acá también a principios de enero, ¿no? Si los europeos prefieren San Pedro de Atacama, el turista argentino prefiere la costa. Yo te puedo decir, son 40.000 personas que estuvieron en enero, más o menos 40.000 en febrero también, ¿te fijas? Acá en Antofagasta. Yo conversé con el encargado de turismo, ¿cierto?, de la provincia de Salta, y él también me contaba que ellos vienen mucho también al sector de Hornito. Destinos privilegiados, buen clima y hoteles lujosos, pero también opciones mucho más económicas en residenciales y casas de residentes. Ya, comentario ahora con esto otro. Así que quieres aprender. Es 3 mitos que son completamente falsos. ¿Me escuchan? Sí, profe. Ya, a ver, comentario ahora. ¿Qué vieron en el video? ¿Qué lugares se mencionan? ¿Qué hacemos? ¿Damos la mano? Ya, Nelson. Bien, Nelson. Buenos días. Sí, lo que vi fue un tema de una ciudad que está tratando de tomar de agarrarse del tema del turismo de San Pedro. También vi un tema del tema de la capacidad, o sea, de que se promociona San Pedro. Y también vi que en realidad la ciudad está bastante limitada por el tema, o sea, bastante amarrada al turismo, o sea, a la minería. Y eso la hace que siempre esté agarrada con la minería, y eso es como parte de toda su historia. Y también respecto al video anterior de la música, igual me gustaría recalcar de que el tema de los puertos siempre ha sido un punto de fusión de cultura, y en ese sentido la música no necesariamente, incluso hasta la más actual, puede reflejar bastante bien el modo de vida actual de un puerto, de un lugar como Antofagasta, donde de hecho hasta hoy en día se fusionan muchas culturas, ¿no? Eso. Gracias, muy amable. A ver, ¿alguien que me podría decir qué lugares se mencionaron aparte de San Pedro, Antofagasta? Hubo mención de otros lugares ahí también. Sí, Salta, Jujuy, Tucumán. Hornitos. Muy bien, muy bien. Salta, precisamente. Nos indica ya que, con todo lo que te han dicho, Antofagasta es mucho más que la costa, es mucho más que el nombre Antofagasta, es realmente un punto de encuentro. Toda la segunda corta región todo. de Antofagasta. ¿Aló? ¿Estamos en línea o no? Sí, sí. Ya, es un lugar de encuentro precisamente, es un lugar, un biombo, ¿eh? Así como la cordillera de los Andes es un biombo climático, esto es un biombo cultural. En nuestra región, a lo largo de toda su historia, siempre ha habido tráfico, intercambio, gentes de todos lados del mundo hoy día, ¿cierto? Antiguamente de todos lados del mundo andino, hasta que llegaron los hispanos también. Entonces, es una zona pivote que es necesario mirar con atención. Entonces, desde ese punto de vista, yo, y antes de entrar ya directamente a la materia, quiero que después me manden y anoten esta tarea, que es una tarea para ustedes, ¿cierto? Previo a todo lo que van a ver, porque estoy seguro que para ustedes, después de terminar hoy día estas 4 horas, van a cambiar su concepto de cómo es la historia de acá, ¿ya? Los mitos que hay, o sea, trataremos de llegar al verdadero fondo de la cuestión. Así que por favor anoten esta preguntita y después me la envían, no sé si a Erika, no sé cómo hacer eso, o a mi correo, no sé cómo es el enlace, pero es parte de la evaluación final.
¿ya? Y eso les va a permitir a ustedes también en algo que nosotros los profesores llamamos metacognición, es decir, darnos cuenta de cuánto aprendimos, qué aprendimos, por qué aprendimos, cómo lo aprendimos. Entonces esto es una prueba de diagnóstico, por así decirlo, y al final yo les voy a pedir lo mismo, pero ya una vez que hayamos terminado el curso el día jueves en la tarde para cerrarlo. Así que anoten la preguntita a todos, por favor. Dice, en 100 palabras, a ver, voy a compartir la pantalla porque estoy mostrando mi guión, y en ese guión que a mí me permite ordenarme, ¿cierto? Está la pregunta, a ver, ¿dónde está la...? Ahí está. En 100 palabras, describa la región de Antofagasta desde lo histórico, cultural y patrimonial. En 100 palabras, entonces, describa la región de Antofagasta desde lo histórico, cultural y patrimonial. Como digo, esto es una prueba de inicio, de diagnóstico, que nos va a permitir ver cuánto ustedes van a aprender en estas 10 horas. ¿Ah? Algo van a aprender, y después con los textos, como dije que lo voy a enviar con esa carpeta, con toda la información científica, me imagino mucho más todavía. Pero por ahora mis pretensiones son más modestas. Entonces, en 100 palabras, describa la región de Antofagasta desde lo histórico, lo cultural y lo patrimonial. ¿Anotaron, chicos? La pregunta está Estamos en fijada eso. ya. Sí. Ya. Ya, entonces ahora voy a dejar de compartir pantalla porque voy a mis apuntes y comenzamos la clase, chicos, así que vayan tomando nota de todo lo que... Y yo me voy conectando con ustedes, les voy a ir poniendo videos, les voy a ir mostrando mapas, les voy a ir mostrando una serie de cosas. Así que partimos. Entonces, lo primero que debemos hacer, ya que estamos en contexto de la región que estamos estudiando, es ver algunos conceptos básicos. Y porque antes de hablar de las cosas hay que ponerse de acuerdo cuáles son esos conceptos básicos. Uno de los conceptos que vamos a tratar es el concepto de temporalidad, el tiempo. Y el tiempo, como ya ha demostrado la física, está indisolublemente unido al espacio. Se crea tiempo y se crea espacio. Y sobre el espacio se crea una forma, que en nuestro caso, en el estudio del hombre, en el estudio de la sociedad, es la cultura. Entonces, repito, tenemos un concepto importante a definir, es la temporalidad del tiempo, y el tiempo se puede medir según va indisolublemente asociado al espacio. Estos crean a su vez la forma, que en nuestro caso humano es la cultura. Y por eso que ustedes, en la literatura científica, van a encontrar muchas definiciones de tiempo, y con siglas inclusive. Por ejemplo, van a ver 10.000 AC, 10.000 antes de Cristo, y pueden encontrar un concepto que llega 10.000 AP, 10.000 antes del presente. Allí está significando una cosa distinta. Y generalmente cuando están los textos, yo lo aclaro a priori porque después los textos que le envié, muchos dicen AP o AC o DC, en realidad AC, DC, eso antes de Cristo, después de Cristo, viene desde la definición que se hace de tiempo occidental a partir del nacimiento de Cristo, el año cero, o el AD, año Domini, el año de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a partir de ahí se forma una manera de medir el tiempo occidental, digamos. Pero desde el punto de vista de la y ahí viene el concepto de antes de Cristo, después de Cristo. Pero desde el punto de vista de la arqueología, nosotros utilizamos un concepto que se llama AD, AP, perdón, antes del presente, que significa antes de 1950 más o menos, o si usted quiere aproximado 2000 antes de Cristo, 2000. Por lo tanto, si usted tiene 10.000 AP, ¿cuántos años AC
le corresponden? A ver si alguien me lo puede decir. 8.000. 8.000 AP. Ya, entonces, ¿cuánto sería AC? Si yo digo 10.000 AP, ¿cuánto sería AC? ¿Cuánto sería? 12.000. ¿Cuánto? 12. 10.000 AP serían 8.000 AC. Muy bien, ¿cierto? Siempre, entonces, a todas las fechas AP hay que restarle 2.000 años más o menos. ¿Y 1950 por qué? Porque es el año en que se descubre el método radiocarbono 14, ¿ya? Del Levitz. Entonces, a partir de ese momento, es una forma de medir el tiempo. Por eso, fíjense muy bien cuando estén realizando los textos, cuando alguien está hablando, ¿cierto? ¿A qué se refiere AC o AP? Hay mucho, por la ignorancia que circula a veces del tema, ¿cierto? Y no por una forma despectiva, sino porque no necesariamente la gente tiene que conocerlo. Se emplean y se mezclan los conceptos, entonces eso crea mucha confusión, ¿ya? Y como vamos a ser precisos con la materia, bueno, tenemos que dejar clarito eso. Y también ustedes, por ejemplo, de la temporalidad, no solamente hay una fecha, hay una cosa de fechas absolutas, también la temporalidad es relativa. Por ejemplo, yo puedo decir la cultura de San Pedro de Atacama está desarrollada entre los 500 a.C. a los 1500 después de Cristo, el clásico, digamos, con la cerámica negra pulida, por decir algo. Entonces ahí yo estoy diciendo, estoy definiendo a la cultura de San Pedro de Atacama desde la cerámica, ¿cierto? Pero desde la fecha absoluta yo puedo decir 500 a.C. a 1500 a.C. porque hay muchas fechas. Entonces, el tiempo, a veces la temporalidad se mide por aspectos culturales también, ¿ya? Por comparaciones culturales. Entonces hay una cosa absoluta de medición del tiempo histórico y hay una cosa más relativa. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Dos conceptos. Vamos bien. Ya, dos conceptos que vamos a clarificar ahora. Historia natural e historia humana. Ya entrando propiamente en el devenir de nosotros, digamos. Y como cosmos. Ángel, disculpa, no sé si, solo por si acaso, si estás compartiendo pantalla, o sea, estás con alguna presentación porque no se está viendo nada. O solamente estás hablando, nomás lo pregunto por si acaso. No, yo estoy hablando en realidad. ¿Ya? Ok, dale, no hay problema. Era por si acaso estaba pretendiendo presentar algo y a lo mejor no se estaba viendo y era para avisarte nomás. Necesito, perdón, solamente una cosita entre medio, necesito saber quién... ahí ya. Necesito saber quién es Andrés, por favor, muy rápido, si no tengo que eliminarlo de la sala, porque Andrés, no hay ningún Andrés en este curso. Puede ser alguien que está usando el teléfono o algo de otra persona. Ajá. Soy Elías. Yo estoy ocupando el nombre de Andrés por traer el computador de él. Te mandé un mensaje por WhatsApp. Ah, no lo había visto. Ya, perdón, Gracias. ya, gracias. Ya, esta primera parte, chiquillos, es bien árida. Ahí, para los que quieran ver, ¿cierto? En la pantalla estoy compartiendo los conceptos, ¿ya? Pero es necesario hacerlo, porque si no, no nos vamos a entender. Ahí partimos, ya estamos en el desarrollo de la clase. Vimos la temporalidad, el tiempo, el espacio, la forma, que da la cultura. Y ahora vamos a hablar de historia humana y historia natural. Entonces, bueno, recordar acá, aquí tenemos AD, año 0, año Domini, el año de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos AC, antes de Cristo. DC, después de Cristo, y tenemos AP, antes del presente, o en inglés before present. También lo van a encontrar ustedes en la literatura, y el otro after Christ, before Christ, también lo van a ver, ¿ya? Es lo mismo. Entonces tenemos acá ahora el concepto de historia natural e historia humana. ¿Alguien me puede decir qué diferencia ve con eso? ¿O si es lo mismo para ustedes eso? Pero esperen. Ahora sí. Historia natural, historia del globo terráqueo, del desarrollo digamos, del planeta, y historia humana del desarrollo del hombre humano. Ya, Digamos, vamos a quedarnos con la última parte, gracias. Ya. La última parte está súper, pero la primera parte la vamos a ampliar un poquito más allá, porque el globo tiene como 5.000 millones de años en la Tierra, pero vamos a tirar la historia natural a 13.700 millones de años, mucho más atrás, cuando comienza el Big Bang, ¿cierto? Cuando comienza el cosmos. Ahí, como dice Sagan,
El cosmos es todo lo que es, todo lo que fue y todo lo que será, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos la historia natural. La historia natural comienza hace 13.700 millones de años, con el Big Bang, y hasta la actualidad, pero se traslapa con la historia humana que comienza hace 5 millones de años, más o menos, en África, ¿cierto? Con el aparecimiento de estos primeros seres que van a dar origen a nuestra estirpe posterior, el Homo sapiens sapiens. Y ahí estamos partiendo con el Homo habilis, después el Homo erectus, ¿cierto? Después tenemos el Homo sapiens, y en los últimos 40, 50 mil años el Homo sapiens sapiens, el hombre sabio, pero bueno, ¿ya? Esa es la historia. Entonces, y una cosa importante de distinguir, por lo tanto, cuando yo hablo de historia humana, incluyo también a la prehistoria, ¿ya? Pero prehistoria no me gusta mucho ese concepto, porque prehistoria significa antes de la historia, pero ya antes de la historia, ¿qué? ¿Ya? Entonces, aclaro ese concepto importante para que ustedes tengan ahí. Ya. De ahí pues, saltamos ahora a lo que es el concepto de historia e historiografía. ¿Alguien me puede decir la diferencia de esos conceptos? ¿Han escuchado esos conceptos? ¿O qué significan? Yo tenía entendido de que la historia en sí es la del hombre, y la historiografía es de los terrenos donde pasó el hombre, pero no estoy seguro. Ya. Bueno, este concepto es clave, este par de conceptos es clave para lo que vamos a ver hoy día. Porque hoy día nosotros queremos conocer, o ustedes más bien, ¿cierto? Quieren conocer la historia en pocas horas de la región de Antofagasta. La historia. Y la historia yo la voy a definir, o la vamos a definir para todos, como lo que ha sucedido. Así de simple, lo que ha sucedido. Así que se van tomando notitas, ¿cierto? Lo que ha sucedido. ¿Qué es lo que ha sucedido? Todo lo que ha sucedido, ¿cierto? Un concepto bien amplio. Por ejemplo, veamos lo que ha sucedido hoy día en Chile, la historia reciente. Ya hablemos de la historia reciente de Chile, que también reciente algunos, pues, yo soy contemporáneo de Napoleón Bonaparte, porque la historia reciente dice que parte de la historia contemporánea después de la Revolución Francesa. Pero nos vamos a venir más acá, la historia reciente de ahora, de los últimos, por ejemplo, a raíz del estallido en Chile. ¿Ya? La historia, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Ya? Hay una serie y después por eso vamos a hablar más abajito de las fuentes históricas, que dicen de que han sucedido cosas, muchas cosas. Pero la pregunta es, ¿ahí se está reflejando todo lo que ha sucedido? Porque si definimos historia como lo que ha sucedido, significa que es todo. Y si la queremos dividir en términos prácticos, podría yo definir, ¿cierto?, para análisis historiográfico, lo económico, lo social, lo histórico, lo cultural, lo político, por ejemplo. Pero la pregunta es todo. Entonces, de ahí viene el concepto de historiografía. El concepto de historiografía es clave porque, en términos simples, significa, esto se divide en dos palabritas acá, ¿cierto? Grafía, que viene del griego grafos, que significa descripción, describir algo, y descripción ¿de qué? De la historia. Entonces, la historia es lo que ha sucedido, y la historiografía es lo que se escribe de lo sucedido. Y ahí hay un pequeño problema, porque lo que se escribe de lo sucedido tiene que ver con las personas, con puntos de vista. Y de ahí se genera toda una serie de cosas, que yo veo una cosa, alguien ve otra cosa. En rigor, desde el punto de vista de la psicología y de la antropología, todo lo que nosotros percibimos es correcto o incorrecto. Bueno, vamos a entrar a filosofar ahí, pero no creo que es el momento. Lo que percibimos está ahí, pero en este momento dado, por ejemplo, lo que yo estoy percibiendo, lo que ustedes están percibiendo, todo es distinto. Y si al rato yo hago una pequeña pregunta, ¿qué percibimos? Estoy seguro que cada uno va a dar una visión de lo que percibieron,
pero van a diferir unas de otras. Entonces uno puede decir, bueno, ¿qué está pasando acá? Y si más encima de eso yo le agrego personas y le agrego corrientes históricas, corrientes filosóficas, corrientes teóricas, de cómo yo percibo la historia, entonces tengo finalmente distintos relatos. Y allí donde queda el problema, y por eso pues, yo escuchaba previamente cuando les mostré el video, alguien dijo esto, mostraba las ruinas de Huanchaca cuando esta era Bolivia. En efecto, eso es así. ¿Y cuándo comienza la historia de Chile acá, en esta comuna, en esta región? ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver hoy día, porque hay, y yo les voy a mostrar fuentes no solamente en este pequeño recorrido que vamos a ver, no solamente chilenas, sino porque estamos en una zona que es más amplia, fuentes bolivianas, peruanas, argentinas también, porque han de saber, y se los adelanto, esta región donde ustedes están, donde estábamos, la segunda región, desde Antofagasta, digamos, con toda esta lengüita, perteneció, después de todo lo de prehistoria que vamos a ver, o de la historia humana anterior a la historia precolombina, digamos. Primero fue el virreinato del Río del Perú, después fue el virreinato del Río de la Plata, y después de la Guerra del Pacífico pasó a ser, estuvo en poder de Chile, ¿ya? Entonces, allí van a ver ustedes que vamos a empezar a zanjar un problema de que la historiografía chilena tiene conflictuado, ¿cierto? Porque dice que esta zona no tenía salida al mar. Es uno de los grandes problemas que ha habido acá en esta zona. Y sí vamos a ver que tenía salida al mar, pero bueno, eso más adelante, ¿ya? Por eso es importante saber que la historiografía es lo que se escribe de lo que ha sucedido. Y como yo, y los vamos a conectar inmediatamente con las fuentes históricas que tenemos acá, como la idea es que ustedes no tengan visiones sesgadas, yo les voy a mostrar distintas visiones de cómo se ha escrito la historia de acá para que después ustedes tengan al final del curso una visión más informada y me pueden decir, oye, bueno, ¿de qué estamos hablando? Y eso tiene que ver con la prueba final. Por eso que yo acá les mencioné, en 100 palabras describa la región de Antofagasta desde lo histórico, cultural y patrimonial, y esta misma pregunta se la voy a hacer, por eso hoy día apenas pueda, escríbala por favor y mándemela para que no se contamine con lo que van a ver ahora, ¿cierto? Al final ustedes después me la van a mandar con todo lo que vamos a ver hoy día. Entonces, las fuentes históricas son fundamentales para entender el tema de la historiografía, porque hay fuentes históricas que son documentales, hay visuales, la arqueología nos presta un gran servicio a la arqueología, a la historia porque ve las ruinas, como se dice normalmente, están las fuentes históricas, ¿sí? Están los cuadros, y hoy día tenemos las fuentes virtuales, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado cuando uno trata las fuentes, ¿ya? ¿Cuál es el tipo de fuente? Y también tiene que tener mucho cuidado cuando usted va a citar una fuente primaria. Por ejemplo, usted en este momento le puede preguntar a cualquiera de nosotros, puede hacer una consulta, y nos dice, descríbame la revolución, el estallido social de Chile. Esa es mi visión del estallido social, pero hay otras visiones del estallido social y va a ser distinto si yo, por ejemplo, nací, o sea, cuando dicen no es lo mismo haber nacido en un palacio que en una choza, no es lo mismo ser un rey que haber vivido como esclavo. Entonces, porque eso tiene que ver con la propia fuente, con lo de uno, con lo personal. Y eso es una fuente primaria. Entonces nadie puede cuestionar si yo describo que yo vi un carabinero que le sacó los ojos a un joven, yo estoy describiendo un hecho, yo no le estoy poniendo si eso está bien, si eso está mal o en qué contexto, pero eso yo lo estoy describiendo. Y después alguien podrá tomar esa foto, podrá tomar ese registro y hacer una interpretación de aquello. Y ahí entramos en una fase secundaria que son las fuentes secundarias hasta terciarias. Entonces, cuando uno va a estudiar la historia, tiene que tener claro qué tipo de fuentes son, ¿cierto? Las fuentes primarias son las que se escriben de primera mano, ¿ya? Generalmente las autobiografías, la fotografía, inclusive que yo saqué de un determinado hecho, es una fuente primaria. Y después la interpretación que yo haga, ¿cierto? Ya depende de otra cosa, y ahí entra nuevamente la historiografía, porque es una visión. Entonces, si yo tengo la visión, pongamos la Guerra del Pacífico. La Guerra del Pacífico ya, ustedes se están dando cuenta que la historia es la Guerra del Pacífico, lo que sucedió. Pero ¿qué se ha escrito de la Guerra del Pacífico? O sea, ahí ya, y si usted toma fuente, y yo he hecho ese ejercicio porque, como dije al inicio, yo he sido profesor acá en San Pedro de Atacama por 25 años, y cuando he tratado el tema de la Guerra del Pacífico, la he visto desde fuentes bolivianas, la he visto desde fuentes peruanas, desde fuentes chilenas y de fuentes argentinas, porque he tenido la suerte de tener alumnos de esos lados
y le he pedido, oiga, a ver, tráigame los libros de historia que ustedes tienen. Y cuando yo y ellos mismos, porque han sido mis alumnos los que han hecho el ejercicio, se han dado cuenta de que hay distintas visiones sobre un solo hecho. Y eso es súper relevante entenderlo porque nos lleva a comprender por qué tenemos visiones y hay algunos que se empecinan en borrar la historia. Entonces la historia no se puede borrar. Lamentablemente no podemos borrar. Los hechos son los hechos. Gústele a quien guste. Entonces, dicho eso, pasamos a definir dos conceptos más, o un par de conceptos más en realidad que tienen que ver, bueno, vamos a separar acá, la cultura que ya dije es la forma, ¿cierto? La forma que adquiere determinado comportamiento humano en un espacio determinado, y por lo tanto son distintas y hay lugares del mundo en donde usted puede ver que hay semejanzas, que se llaman semejanzas culturales, que a veces a prima facie se puede pensar, aquí hubo un contacto, puede ser, pero también puede que las respuestas que da cada grupo humano a determinadas cuestiones en determinados espacios son normalmente del mismo tenor. Ahí tiene usted, por ejemplo, los egipcios, ¿cierto? Ra, los incas, Inti, ¿ya? Hay relaciones importantes ahí, a pesar de estar en ambientes ambientes muy similares, que son desérticos, ¿no? Bueno, no tanto los incas, digamos, pero son desérticos. O sea, en general, la respuesta a adorar a un dios que es el dios Sol, en distintos lugares. Entonces, es importante no perder de vista, y aquí aparecen otros temas más relevantes como el relativismo cultural, ¿cierto? El hecho de que una cultura sea superior a otra cultura, que es lo que ha dado, especialmente se verificó en el mundo moderno, en el mundo con el colonialismo, ¿cierto? Del siglo XIX, básicamente, donde los países europeos, ¿cierto?, se repartieron el mundo y cada uno con sus visiones, ¿cierto?, y impusieron una cultura que en realidad es un tipo de cultura, y negando muchas veces a otras culturas como la cultura negra, por ejemplo, en África, como la cultura amerindia, ¿cierto?, e imponiendo este relativismo cultural y este etnocentrismo que en realidad culturalmente no tiene ni un sentido, ni biológicamente tampoco, ¿ya? Está comprobado que el ser humano, por eso cuando hablábamos acá un poquito de la historia humana, el ser humano es una misma estirpe, y finalmente todos al final somos iguales, no hay nadie inferior ni superior a otro, o sea, biológicamente eso ya está comprobado. Y es más, biológicamente, si yo me pongo a analizar la biología, los negros, los Grimaldi, ¿cierto? Esa raza de África es mucho más fuerte que la raza caucásica, por ejemplo. Ya la plasticidad biológica que ellos tienen es increíble, es cosa ver su música, sus grandes atletas, bueno, el hijo del viento, ¿no? En fin, entonces, la cultura, no olvidar esos conceptos que están pendientes. ¿Por qué yo estoy hablando de todo esto? Porque lo que estamos viendo hoy día tiene que ver con esto, con creerse superiores, con negar ciertos hechos, en fin. Bueno, vamos a los conceptos que tienen que ver con la partícula geo, ¿ya? Para no confundir. Geo, ahí tenemos geo. ¿Están viendo la pantalla, correcto? Sí. Súper, ya. Perdón porque pregunta, soy profe, soy medio pesado en eso, para que quede claro, ¿ya? Y aquí lo vamos a poner otro color. Entonces aquí, ahí tenemos tres palabritas, ¿cierto?, que tienen que ver con geo. ¿Qué significa geo? ¿Alguien sabe? Tierra. Bien. ¿Y grafía? ¿Qué sería? El estudio de la Tierra. No, la descripción de la Tierra, ¿ya? Perdón. Un tratado, sí, pero el estudio de la Tierra en realidad sería geología, que viene del logo, que es un tratado, que es una ciencia, ¿ya? Y la geografía, por ejemplo, la podemos dividir en geografía física, geografía humana, ¿ya? Y después, bueno, geografía de la mente, geografía urbana, geografía rural, geografía de zona árida, bla, bla, bla. Geografía de las mentes, a propósito de eso. Ustedes saben que con la aplicación de los conceptos de la geografía de la mente en la década del 70, una de las formas que tuvo la dictadura para llevar adelante la regionalización chilena fue saber de que si tú en un espacio, y eso lo utilizaban muy bien algunos grandes estrategas, como por ejemplo Napoleón, después un no tan notable estratega como Hitler, por ejemplo, y aquí lo empleó Pinochet, claramente. Entonces ellos dijeron, bueno, tenemos un poder central que está en Santiago de Chile,
aprovecharon también de que Chile hace muchos años que quería tener una regionalización, ¿cierto? Y todavía urge una regionalización, ojalá que ahora con esta constitución eso se zanje un poco. Por lo tanto dijo ya, desde el centro dominamos, entonces dividimos al país en 13 regiones. En cada región le vamos a poner un intendente. Un intendente era un general, un brigadier general de alto mando, entonces él tenía 13 generales, ¿cierto?, de alto rango en todas las regiones. Después de cada región la divido en provincias. En las provincias pongo a generalmente capitanes, coroneles, ¿cierto? Y después cada provincia la divido en comunas, y en comuna ponía, ¿cierto?, militares de rango medio o alguna gente que era proclive al régimen, entonces ponía como alcalde y ya se tenía un dominio, y ahí después venían las organizaciones sociales. Por lo tanto en dictadura, ¿cuál era la sensación? De que, como decíamos en Chile, todos te sapean, o sea, todos saben lo que está pasando contigo. Claro, porque la información corría rápidamente desde abajo, o sea, había un control férreo, eso a raíz, por ejemplo, del estudio de la geografía de la mente. Mire qué interesante. Bueno, seguimos geografía, entonces, la descripción de la Tierra, geología, el estudio de la Tierra, y ahí tenemos esto, ¿cierto? ¿Cuándo comienza la Tierra? Dice que ¿cuándo comienza la Tierra? Dijimos, ya, 5.000, con el sistema solar, 5.000 millones de años, ya, y después la vida comienza hace unos, ¿cuántos? 300 millones de años, en fin. Después tenemos la geomorfología, que es la ciencia, el tratado que estudia la forma de la Tierra. Y allí, por ejemplo, yo puedo tener mapas, y lo voy a mostrar uno más adelante, donde aparecen las montañas, los valles, ¿cierto? Ya de una forma más específica. Seguimos con las ciencias sociales. Y las ciencias sociales, bueno, es el conjunto. La ciencia originalmente están en ciencias naturales, ciencias sociales, ¿cierto?, según el objeto de estudio, pero también hay ciencias formales y ciencias fácticas. Las ciencias formales, por ejemplo, la matemática, la lógica, que no tienen usted no ve caminando un 1 con un 8 tomando café en el centro de Antofagasta. No existen, solamente existen en la mente, pero existen las ciencias fácticas que tienen que ver con los hechos. Y ahí están las ciencias sociales, el hecho social, la ciencia natural, el hecho natural, biológico, físico, químico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, está la economía, también está la antropología acá, y esas ciencias nosotros la estamos utilizando para dar este guión a ustedes. Están las ciencias, bueno, la demografía, la estadística, una ciencia que se puede manipular, porque todas las ciencias en rigor, las ciencias sociales no son tan exactas como las otras ciencias, por lo tanto pueden ser manipulables algunos conceptos. Tenemos otro concepto importante, porque en nuestra zona, al inicio se vio que se mencionaba, por ejemplo, Salta, Jujuy, por eso les pregunté, porque desde siempre nuestra zona ha estado ligada a lo que se llama el área centro-surandina, que es un área cultural. Y esta área cultural, ¿cierto?, abarca desde el río Majes, en Perú, en el norte, digamos, por todo el área circumtiticaca, el área circumpuneña, damos una vuelta hacia arriba de los Andes, entramos por arriba, después nos vamos a todo el noroeste argentino, el NOA, ¿cómo se llama? Salta, Jujuy, qué sé yo, y entra a la altura de esa línea del río Salado, o sea, el río Chañaral en Chile, y toda la costa, y eso da origen al área centro-surandina, que ha tenido una unidad cultural desde no sé, 10.000 años, 5.000 años, al igual que existe un área mesoamericana, bueno, hay un área andina, y dentro del área andina está el área surandina, y que además ahí está el norte de Chile, específicamente donde estamos, porque desde el punto de vista geográfico, nuestra zona pertenece a lo que es el norte grande de Chile, ¿ya? Y el norte grande de Chile es específicamente, como decía ahí, es la continuación del desierto costero peruano chileno, ¿ya? Esta prolongación de la vertiente occidental de los Andes, en donde el rasgo predominante es el desierto costero peruano chileno, que acá toma el nombre de desierto de Atacama. Entonces, resumiendo, hasta aquí llegamos con los conceptos, porque ahora ya empezamos a ver más cosas. Resumiendo, hablamos de temporalidad, donde dijimos, ¿cierto?, las diferencias que habían en el tiempo, que da lugar al espacio.
al cosmos, aquí en palabras de Seiga, a la forma, que es la cultura. Después tenemos la diferencia entre historia natural e historia humana, donde la historia humana incluye a la prehistoria y otras maneras de periodificar la historia. Está la diferencia entre historia, que es lo que ha sucedido, la historiografía es lo que sucede, lo que se escribe de lo sucedido, la cultura, ya con todos los relativismos culturales, las imposiciones culturales y todo lo que utiliza mañosamente el ser humano para tratar de apropiarse o de dominar a otros seres humanos, con la mera pretensión de dominarlos, ¿no? Porque, como dijimos, culturalmente y biológicamente no tenemos diferencia entre los seres humanos. Estoy hablando de la ciencia, por supuesto. Después hablamos de los conceptos que tienen que ver con la partícula geo, el estudio de la Tierra, la descripción de la Tierra, el estudio de la forma de la Tierra, ¿cierto? Con esas disciplinas que nos permiten caracterizar también nuestro desierto de Atacama, por ejemplo. Después está, bueno, la cantidad de ciencias sociales que existen y las fuentes históricas que van muy ligadas aquí arriba a la historiografía. El área centro-sur andina la definimos un área cultural, ecocultural, ¿cierto? Grande, en donde se inserta nuestra región. Tenemos el norte grande de Chile, que es desde el punto de vista de la geografía, como tenemos que definir, o sea, cuando hablamos de región de Antofagasta tenemos que hablar de región de Tarapacá, tenemos que hablar de región de Arica y Parinacota, y parte de la región de Atacama, eso es el norte grande de Chile, ¿ya? Y desde el punto de vista del desierto de Atacama es la continuación del desierto costero peruano-chileno, ya que allí ocurre una cosa muy interesante, porque, bueno, lo voy a explicar ahí cuando expliquemos el superdesierto más adelantito. ¿Ya? ¿Hasta ahí vamos bien, chiquillos? Sí, profe. Sí. Ya, hice una síntesis muy apretada, chiquillos, para tratar de ver todo. Vamos entonces. Aquí entramos al mapa físico de la segunda región, ya dijimos que esto es parte de todo esto. Y aquí quiero mostrarles, esto. Aquí vamos a hacer un análisis como profesor y las aberraciones, los mamarrachos que a veces yo veo, como le digo a mis estudiantes, de cuando, desconociendo la geografía y la forma, los protocolos para presentar los mapas, los presentamos, creemos que es un mapa, pero en realidad es un mamarracho, ¿ya? Y aquí vamos, para definir un mapa correctamente hay 5 criterios. Uno, que tiene que tener un título. Este lo tiene, que es el mapa físico de la segunda región, o sea, la región de Antofagasta. Después acá tenemos el mapa físico, por lo tanto tenemos los relieves. Siempre un mapa tiene que tener, bueno, ya dije el título, tiene que tener una ubicación norte, hacia dónde está el norte tiene que estar claro, ¿ya? Aquí está con la rosa de los vientos, pero también puede estar acá con, no sé, los paralelos, puede estar con los meridianos, y eso cuenta, ¿ya? Después tiene que tener, mira como digo, debe tener una simbología, acá está la simbología, a pesar de que esta simbología ya está, porque si estamos hablando de un mapa físico, la simbología debería ser relacionada con el mapa físico, esto tiene que ver más con un mapa caminero, entonces aquí hay un error de, alguien agarró el mapa, ¿cierto? Y trató de hacer algo bonito, está bien bonito, pero no tiene ni un estándar. Después acá tenemos la simbología que tenemos, esto sería la escala, ¿cierto? Tiene que tener una escala, todo mapa para entender, ¿ya? Y aquí tenemos algo que se llama la altimetría y la batimetría, ¿cierto? O sea, las profundidades. Y en esta zona es donde se produce el más alto desnivel en la Tierra, porque aquí frente tenemos la fosa de Atacama, que tiene más de 7.000 metros, más se dice, bueno, los estudios han llegado, no sé, 8.000, 9.000 metros más abajo no se han metido, y después tenemos aquí al frente, ¿cierto?, por ejemplo, el Yuyayago, que tiene 6.000, 7.000 metros, entonces en pocos kilómetros tenemos una desproporción, aquí lo ven abajo, ¿no? Ahí hay una desproporción, y esto va dando origen a los distintos paisajes culturales, físicos de acá. Por ejemplo, lo verde, todo lo verde, son las planicies litorales, ¿cierto? Las planicies litorales, litoráneas o costeras, como se llaman, que, como ustedes ven, donde está más desarrollado en el área de Antofagasta, y en el resto, imposible, porque aquí hay farillones, inclusive los que conocen esta zona, aquí en la zona del Paposo está, pero a rajo, ahí hay unos ¿cómo se llama? Unos acantilados ahí.
Después está la cordillera de los Andes, la cordillera de la costa, perdón, todo eso es la cordillera de la costa, ahí están las alturas promedio, ¿cierto? 1200, 1800 metros. Después tenemos toda la depresión intermedia, como se dice en Chile, y después tenemos acá la precordillera y tenemos la cordillera de los Andes, esto con alturas sobre 6000 metros. Ahora bien, todo esto, si yo lo miro en perfiles, esto más o menos ya que vamos a ir viendo, y se nota cuando uno empieza a subir de Antofagasta a San Pedro, ¿cierto? Cómo se van dando las alturas. Pero acá, por ejemplo, esto lo vamos a superponer y voy a hablar del superdesierto de Atacama porque es superdesierto. Y hace que nuestra zona sea tan especial. Aquí frente, bueno, seguimos con el mapa, y el mapa debería tener finalmente un encuadre, y este mapa no lo tiene, por lo tanto este mapa está reprobado, yo le pondría, a ver, de 5 al 4, ya tiene un cuatrito más. Pero bueno, eso para que vean, ¿cierto?, que las cosas, lo que pasa con el desconocimiento. Ya, desde el punto de vista climático, ¿por qué se produce el desierto de Atacama? El desierto de Atacama se produce, bueno, porque estamos en una zona, primero que todo, estamos a la latitud del trópico, por lo tanto, en la Tierra todas las latitudes tropicales son desiertos, ¿ya? Tanto en el trópico de Cáncer como en el trópico de Capricornio. El desierto del Sáhara está allá en el trópico de Cáncer, ¿cierto? En fin, y acá está el desierto de Atacama. La diferencia que este es un desierto rocoso. La diferencia fundamental entre el desierto de Atacama y el desierto del Sáhara es que este es rocoso, el otro básicamente arenoso. Pero acá tiene otra cosa por la latitud, ¿cierto? Y por lo que sucede aquí. Aquí frente, si tuviéramos nosotros un espectro, pondríamos la corriente fría de Humboldt. Y la corriente fría de Humboldt viene desde la Antártica. Por lo tanto, ¿cierto? Y llega a la altura del Ecuador y se vuelve, que se da toda una vuelta, y eso tempera mucho todo Chile. Por eso que Chile, todos los vientos vienen desde el oeste, por ejemplo, y todos tienen temperaturas moderadas, ¿cierto? Se atenúa mucho. Y van bajando desde Arica hasta Punta Arenas, donde las temperaturas son bien por latitud y por la corriente fría de Humboldt. Aquí frente a la corriente fría de Humboldt existe una zona que ustedes han visto cuando ven el tiempo, me imagino, ojalá que no vean mucha tele, pero el tiempo dice A, aparece una A grande, es un anticiclón, el anticiclón del Pacífico. Y por aquí se pronuncian unas V, bajas presiones, anticiclones. Los vientos siempre van desde las altas presiones a las bajas presiones. Entonces aquí, si nosotros lo ponemos aquí en perspectivas, mirando, por ejemplo, yo me sitúo a la altura del mar y miro, yo voy a ver que los vientos salen, entran al anticiclón, o sea, precisamente a la A, bajan en dirección hacia el continente, vienen secos y húmedos, o sea, secos ¿cómo se llama? Y cálidos, secos y cálidos. Pasan aquí por la corriente fría de Humboldt y se hacen fríos y húmedos. Una vez que llegan al continente, se encuentran con la cordillera de la costa y se produce lo que se llama una convección térmico-dinámica, es decir, chocan con eso, se calientan por su base y precipitan, o sea, sacan toda la humedad que traen y la dejan acá en forma de camanchacas, por eso que esta zona siempre está llena de humedad. Y estos vientos, como se calientan por su base, se elevan y pasan al otro lado, tomando información, o sea, haciéndose cada vez más, se hacen secos y cálidos nuevamente, y empiezan a tomar... Chapo Nelson. Si alguien está hablando ahí, por favor. ¿Ya? Entonces llegan estos vientos, como digo, que pasan, aquí se botan la humedad, se hacen nuevamente cálidos y secos, ¿cierto? Y empiezan a tomar la humedad que hay escasa ya por latitud de aquí, haciéndolo mucho más árido todavía, por eso se llama de hiperdesierto, y vienen a precipitar esos vientos, o sea, a botar la humedad acá, aquí arriba en la cordillera. Por lo tanto, ¿cierto? Y aquí siempre vamos a tener mayores índices de humedad. Por lo tanto, cuando llegan los turistas a San Pedro, una de las primeras cosas dicen, no, pero esto es un desierto. Pero yo pensé que aquí era frío, era desértico. Sí, en realidad lo que ustedes le contaron es lo que pasa aquí abajo, en la depresión intermedia. Entonces lo han extrapolado. Hay que decirle que este es un desierto de altura, que desde el punto de vista de las precipitaciones es casi tropical porque hay muchas precipitaciones, pero se debe a este fenómeno, que aquí hay un desierto absoluto, con una hiperaridez, y aquí tenemos un desierto costero, ¿cierto? Con alta precipitación, con alta nubosidad casi todo el día y con mucha camanchaca, ¿ya?
Es una primera cosa, ¿cierto?, de aproximación climática, de la geografía física, de la geografía del paisaje, la geografía humana, y todo esto ha originado, ¿cierto?, una rica historia que vamos a seguir develando. Tenemos ahora el área centro-sur andina. Aquí, el área centro-sur andina, en este mapa, yo después les voy a mandar los escritos originales, ¿cierto?, donde lo saqué, no está muy bueno, pero es lo que le decía, ¿ya? Es, ¿cierto?, nuestra área de estudio. Fíjense todo lo que yo le decía. Aquí está ahí, ¿lo cierto? ¿Ya? Ahí está la zona, el área centro-sur andina. Miren, todo eso. Todo el área centro-sur andina. ¿Se fijan? Un gran área cultural, ¿cierto? Y un área cultural que realmente tiene mucho que decirnos y que está relacionada con nuestra región, fundamentalmente, ¿ya? Aquí yo podría ver, bueno, una cronología que tiene a lo menos 10.000 años, y eso Erika me pidió no profundizar mucho porque, sobre todo en el área aquí atacameña, porque creo que ya le dieron esa capacitación, pero debo decir de que hay un paralelo entre los poblamientos tempranos del área de Atacama con la costa. Aquí también hay sitios importantes, Quebrada Las Conchas, cerca de Antofagasta, La Chimba, que apareció un cementerio el año pasado, ¿cierto?, que está tirando bastante las fechas para atrás. Entonces está toda la cultura huentelauquena, que es una cultura de esta piedra polida, estos litos que son muy similares a los litos que están en California. Por lo tanto, aquí tenemos un desarrollo de la costa bastante importante, y donde últimamente un nuevo referente cultural, un pueblo, ¿cierto?, tomó esta rica historia y se transformó en lo que hoy día los changos, ¿ya? Formaron una comunidad porque ellos se sienten, bueno, aquí está la quebrada de los Médanos, ¿cierto?, del Médano y varios más, donde demuestra que no solamente esta gente aquí en el norte se está moviendo por toda la costa, porque hay contacto por toda la costa, sino que se está moviendo hacia adentro. De hecho, en el Médano, ese arte rupestre nos muestra gente cazando al interior de casa de profundidad. No sé si han visto esas pinturas rojas, ¿cierto?, que hablan de un gran dominio del mar. Bueno, y después ahí aparece la balsa, la famosa balsa Cuero de Lobo, que después va a seguir por muchos milenios, ¿ya? Entonces, qué bueno que los hermanos changos, ¿cierto?, se estén definiendo porque tienen también una gran historia cultural y con mucho contacto con San Pedro de Atacama. Y no solamente San Pedro de Atacama, porque aquí aparecen, miren, si ustedes ven más abajito acá, todas estas áreas de estudio que tenemos. Esta área de estudio puedo definir, ¿cierto?, la zona cultural de la costa, ¿cierto?, con un poblamiento muy grande, muy riquísimo. Tenemos la zona de las Pampas, ¿cierto?, la zona de las Pampas, que ya Lepage también lo definió en algún momento, encontró una industria lítica muy similar a la que existe acá en Gachi, en San Pedro de Atacama, y una industria lítica que su forma asemeja al paleolítico superior europeo. Por lo tanto, ¿cierto?, ahí también hay mucho por hacer porque aparece, y nosotros lo hemos visto en nuestros estudios arqueológicos en varias zonas de acá, y con la ayuda de una profesional, y debo decirlo, amiga mía, que se dedica al trabajo del estudio de la piedra, que es Ana María Barón, y donde se han encontrado, ¿cierto?, una punta, un tipo de forma de preparar la piedra que se llama la técnica Levallois, que es una técnica que viene de Europa, básicamente de Levallois en Francia, ¿cierto?, y del paleolítico que es medio y superior allá. Entonces imagínense cómo una técnica que tiene mínimo 100.000 años está presente en la zona de Atacama. Por lo tanto, desde el punto de vista de la historia, todavía hay muchas cosas por decir, por hacer. Así que todo lo que en este momento haya es provisional, ¿ya? Y en eso, por favor, tengan claridad, es provisional. El último buen resumen que hay sobre la, comillas, prehistoria de Chile, o la historia de Chile precolombina, es ¿cómo se llama el texto de prehistoria, el segundo texto, porque los arqueólogos han editado 2 textos de arqueología que ustedes deben conocer, importantes, de Chile, que es el texto de prehistoria, que salió como el año 82, y el otro texto hasta el periodo Inca, que salió hace 2 años, y ahí hay una buena síntesis de la pre
historia, pero como yo digo, de la historia atacameña y de la historia cultural de nuestra región acá. Entonces, y además tenemos la zona del Loa Medio, es decir, donde está Calama, ahí tenemos un importante cementerio que tiene 500 a.C., y yo este cementerio en este momento yo lo estoy manejando porque tenemos que hacer un museo de sitio ahí. Yo estoy prestando una asesoría arqueológica en Calama, precisamente, y la importancia de este cementerio es que estando en Calama tiene restos culturales de gente que viene del noroeste argentino, gente que viene desde la zona circumtiticaca, desde el altiplano, gente que viene de la zona de Tarapacá, ¿cierto? La zona de Tarapacá, el Alto Loa, Tarapacá, la costa, hay cerámica costeña ahí. Por lo tanto, esta zona culturalmente, desde un 10.000 a.C. hasta 1500 después de Cristo, eso es una zona muy fuertemente, digamos, cohesionada. Por lo tanto, hay varias zonas que hay que denominar. Y si estamos hablando de la cuenca del río Loa, ustedes saben que es el río más largo de Chile, 440 kilómetros, nace en el Miño, volcán Miño, aquí al interior de Calama, de Antofagasta, y después, ¿cierto?, hay una baja en dirección norte-sur, que está en la zona del Alto Loa, que también es una zona muy interesante desde el punto de vista arqueológico, hoy día de remanentes de poblaciones licanantay del Alto Loa, llega hasta la zona de Calama, da la vuelta, ¿cierto? Y después se va claramente hacia el este, después sube, ¿cierto?, hasta llegar al mar. Entonces ahí tenemos el Loa al medio, el Alto Loa, ¿cierto?, zonas culturales importantes. Bueno, ¿y qué es la Atacama? Que ustedes ya lo vieron en extenso, por lo tanto, aquí nosotros tenemos un gran reservorio de historia. Listo. Por ahí, esta primera parte, yo voy a parar un ratito, ¿cierto?, para entrar a ver la segunda parte. ¿Cómo vamos hasta acá, estimados? Muy bien, profe. Bien, profe. Muy bien. Estoy muy acelerado. Dígame. Aló, ¿me escuchan? Ya. Sí, entonces, todo bien. Ya, vamos ahí. Vamos a seguir acá, entonces. Y ahora les voy a compartir, ya. A ver, una vez, y en este guión histórico, una vez que, por ejemplo, cesa la historia propiamente americana, indígena, andina, y llega el Imperio Hispánico, ¿cierto? Allí ya empieza a cambiar la cosa, ¿ya? Y allí vamos a partir, ¿cierto?, con lo que es el virreinato del Perú, o sea, cómo cambia el espacio. Hasta ese momento nuestro espacio, el que estamos nosotros utilizando, simplemente eran grupos locales que estaban interactuando fuertemente. Y se movían para todos lados. Pero ya con los españoles, ¿cierto?, empieza un problema de fronteras que es bastante, que después se va a agudizar, evidentemente, con la independencia, ¿cierto? Y nos va a llegar a complicar el panorama. Por lo tanto, yo les voy a mostrar ahora, voy a compartir un video, ¿cierto?, para que se relajen un poquito después de esto, y vamos a ver lo que era el virreinato del Perú. Por favor, chiquillos, vean bien, fíjense, este es un video bien didáctico y tiene una visión distinta, así que tomen nota porque después vamos a comenzar, les voy a preguntar algunas cositas, ¿ya? Entonces primero vamos a abrir el video. Después... Hola chicos, esta semana aprenderemos sobre el virreinato del Perú. Terminada la conquista del Tahuantinsuyo, empezaron las guerras entre los líderes españoles. Hola chicos, esta semana aprenderemos sobre el virreinato